Cada herida es una puerta por donde entra la luz. Rumi. Hoy quiero platicarte un poco acerca de la recuperación del trauma, la función evolutiva del trauma y cómo lo experimentamos tanto en nuestro cuerpo como en nuestros vínculos en toda nuestra vida. Las cosas que nos acontecen y cómo las sufrimos, las padecemos, nos conflictúan, tienen un sentido que puede ser llamado evolutivo. Es muy cierto que la mayoría de las especies y organismos que son sometidos a tensiones externas buscan otras formas de solucionar sus conflictos o su adaptabilidad, ya sea adquiriendo mecanismos adaptativos o incluso mudándose, cambiando de entorno a ambiente. Algunas de estas ideas pueden ser un tanto generales, pero creo que pueden ser útiles para trabajar nuestro proceso de trauma, dolor y sufrimiento. Para empezar, me gustaría retomar esta frase de Rumi y hablar de cómo a través de estas palabras tan sabias podemos enraizarnos en el proceso evolutivo de la herida y el trauma. A nivel físico, el traumatismo generalmente genera sufrimiento, dolor físico y evidentemente disfunción orgánica. A nivel psíquico, espiritual, emocional, es de la misma naturaleza. Como es arriba es abajo, como es dentro es fuera. Todo lo que nos provoca sufrimiento, haya sido de forma consciente o inconsciente, puede ser almacenado como un pequeño o gran trauma, es decir, un dolor, sufrimiento y una ruptura del equilibrio en el organismo a nivel psíquico, físico o incluso a niveles un tanto más sutiles. Las personas que han sido politraumatizadas a lo largo de su vida experimentan maneras muy neuróticas de adaptarse a la realidad, pero hasta en esa neuroticidad están buscando evolucionar. La evolución conlleva una adaptación continua a los entornos y a los efectos, vamos a decir, conflictivos o destructivos. Y cuando decimos es que está traumada o estoy traumado o quedó politraumatizada o tiene estrés postraumático y un montón de términos que se han puesto más de moda nombrarlos y fuera de los espacios clínicos, a veces estamos haciendo una elaboración un tanto simplista de la realidad. Quiero decirte que ante todo, la mayoría de los traumas que tú has transitado no son tu responsabilidad y no son tu culpa. Sin embargo, los procesos de responsabilidad y culpa casi siempre son parte del trauma, es decir, nos hacemos responsables y culpables, mayoritariamente culpables, de sentirnos como nos sentimos, como si nos hubiésemos ganado este dolor, ya sea que venga de un trauma sexual, de un trauma afectivo emocional, de un trauma económico, de un trauma laboral, de un trauma académico, pero siempre nos estamos sintiendo culpables, porque uno de los componentes neurotizadores del trauma a nivel psíquico, pues es la culpa, el creer cíclicamente que nosotros somos los culpables de lo que nos ha pasado. Ojalá nada más lo percibiéramos como siendo responsables de lo que nos pasa para poder hacer una modificación de lo mismo. Sin embargo, no es a través de la responsabilidad del vínculo con el trauma. Mayormente es a través de la culpa, ¿sí? Y de la vergüenza. Entonces, abordemos esto desde aquí. Para empezar a caminar hacia la recuperación del trauma, es importante entender que vamos a estar percibiendo continuamente la culpa y la vergüenza de lo sucedido, como si fuéramos culpables de todo esto, o como de alguna forma mágica nos mereciéramos eso malo que nos sucedió. Sea a cualquier nivel y a cualquier edad, porque aquí hay un punto re interesante. El trauma no es únicamente un proceso de dolor psíquico y una serie de cogniciones. El trauma
es una desconectividad primaria, una desconexión primaria con nuestro cuerpo y con la capacidad de disfrutar y de estar en sintonía con la vida. Es decir, cada trauma que se suma a nuestra experiencia es una desconectividad un poquito más profunda, un poquito más profunda, un poquito más dolorosa respecto a nosotros, la vida y el mundo. Porque el componente principal de la mayoría de los traumatismos es el miedo. Y el miedo tiende a ser desconectivo, ya sea que hace huir a los organismos, los paraliza o los deja en estados semicatatónicos. Vemos, por ejemplo, las respuestas en la conducta animal cuando ellos tienen miedo. Y generalmente con el miedo los vemos aislados, ariscos, asustados, claro está, e incluso violentos, reactivos y peligrosos. Nosotros somos parte también de la vida y del proceso evolutivo de este planeta, y nosotros también tenemos estas reacciones básicas para confrontar el miedo, el trauma, el dolor, la culpa, la vergüenza. Lo primero que te podría recomendar, si es que es la palabra correcta, es empezar a detectar en tu propia historia de vida cuáles son los aspectos que consideras que más te han lastimado o traumatizado. Pueden ser pequeños o grandes acontecimientos. Hay gente que en sus narrativas encontrará que hubo abusos, golpes, omisiones de cuidado, burlas, humillaciones, bullying, violencias y cosas que podríamos considerar muy bárbaras, muy crueles, muy destructivas. Pero hay otras personas que no encuentran específicamente aspectos tan agudos del dolor, o vamos a decir orígenes tan agudos del dolor. Sin embargo, puede que hayan tenido experiencias en donde se sentían continuamente invalidadas, invalidados, vamos a decir, como omitidos, y esos también son aspectos traumáticos a nivel progresivo, porque existen traumas que son de forma tajante, ¿sí?, punzante y aguda, cosas muy fuertes que nos suceden. Pero también hay traumas que tienen una naturaleza acumulativa. Son como una gotita que sigue y sigue y sigue cayendo hasta que destruye toda una estructura. En cualquiera de los casos, te quiero decir, son válidos. O sea, no tendríamos por qué empezar a dimensionar y a comparar nuestros dolores con gente que la ha ido peor en el mundo o con gente que ha sido muy afortunada, porque tú como organismo eres quien ha recibido estos procesos traumáticos desconectivos. La función del trauma a nivel un poquito más evolutivo es orillar al organismo a buscar situaciones adaptativas mucho más bonitas, placenteras, sanas, homeostáticas para estar y ser en el mundo. Lo que pasa es que cuando no encontramos cómo adaptarnos a estas nuevas modalidades de vida, desarrollamos adaptabilidad neurótica. Por ejemplo, una persona traumatizada por ser un niño violentado o una niña violentada durante muchos años puede crecer con, y no estoy diciendo que todos, pero es una posibilidad, puede crecer y transformarse en un adulto profundamente replicador de las violencias. Es decir, a través de su trauma no resuelto, está llevando ese infierno que vivió en la infancia a un infierno de la presencia, del presente, a sus nuevos vínculos. Es como si hubiéramos corrido mucho tratando de escapar de nuestros fantasmas y se quedaron, por así decirlo, dentro del cuerpo, dentro de la mente. Y entonces a donde vayamos seguimos replicando las mismas historias de desconexión, violencia y dolor. Algunas personas, al recibir este mismo tipo de violencia, desarrollan otra forma de estar y ser en el mundo también neurótica, como por ejemplo desarrollar perfiles de víctimas, perfiles en donde se identifican principalmente con personas que tienen que estar agradando continuamente a los demás, y eso los deja incluso proclives a recibir algún tipo de trato abusivo,
algún tipo de depredación y de destrucción por parte de sus relaciones. Entonces, vamos a decir que en cualquiera de los dos, tanto la replicación directa de la violencia como la adquisición de un perfil de víctima o de una persona receptora de violencias, son adaptaciones neuróticas que vienen de la inconsciencia, del no darme cuenta, del no haber podido narrarme, entenderme, concientizarme y por lo tanto reensamblarme. Y este reensamblamiento o este proceso evolutivo de utilizar el dolor para no repetir historias que ya me han hecho sufrir, pues no puede llegar si las personas nunca nos cuestionamos, nos preguntamos, nos analizamos, sea ya esto en un contexto psicoterapéutico o sea incluso en un contexto de conocimiento personal. Hay muchas formas de atenderse, de cuidarse, de quererse, amarse, pero lo primero que tendríamos también que plantearnos por acá es que en muchos sentidos eso también es un privilegio dado por algunos contextos culturales y económicos. No todas las personas están sensibilizadas a estos temas y casi nadie fuimos educados en una pedagogía de la ternura, del autocuidado y de una dignificación de nuestras historias. Las hemos acumulado con vergüenza y con culpa, las hemos escondido por ahí en un cajoncito, por allá en el sótano, por allá donde yo no las vea y nadie más las vea y nadie se entere de las cosas que me han pasado. Pero para poder sanar, para poder trascender ese mecanismo adaptativo neurótico en cualquiera de sus formas, tengo que romper el silencio. Y romper el silencio puede ser a través de un grupo de apoyo, puede ser a través de la comunidad, puede ser a través de un psicoterapeuta, una terapeuta. Hay muchas formas, pero lo primero es aceptar, asumir, porque hasta que no hagas consciente lo inconsciente, a eso le llamarás destino y te someterá. Carl Jung. Y parece un simplismo, no lo es, tiene unos contextos, tiene unos sentidos súper profundos. Hasta que no hagamos esta conciencia plena ante nuestros ojos y podamos verbalizarlo para romper los primeros mecanismos desconectivos que son el silencio. Es decir, silencio el proceso porque el proceso me es doloroso, vergonzoso. Entonces, en los procesos de elaboración de culpa, de concientización de dolor, dignificamos nuestra historia y entendemos que la mayoría de las veces nosotros no fuimos responsables ni culpables de lo que nos sucedió. Incluso, ¿sí? Siendo adultos y más aún entendiendo si esto nos sucedió cuando fuimos niñitos, cuando fuimos niñitas, cuando éramos personas jóvenes, porque culpar a una víctima o a un receptor de violencias y dolor por lo que le sucedió es el camino justo de estarnos juzgando y de estarnos lastimando aún más. Es una doble victimización. Entonces, en el sentido de la plasticidad o cómo se va moviendo, ¿sí? El trauma como un agente destructor de nuestra vida y desconectivo de nosotros ante el mundo y los demás, lo primero es asumir esto, verbalizarlo y entender y empezar a poquito, tratar de entender poquito a poquito, porque no es un detajo. Esto se da en un proceso precisamente progresivo, en donde tú te reconoces como una persona que no eres culpable de esto y no debes de sentir vergüenza por lo que te sucedió. Haya sido muy grande, haya sido muy pequeño, haya sido con personas desconocidas o con personas muy cerca de ti, incluso tu familia. Porque uno de los grandes pilares que esconde el trauma son los tipos de fidelidad familiar y las fidelidades o lealtades con el silencio. Es como si yo abro esta pequeña o gran caja de Pandora, muchas personas se van a enojar conmigo porque van a decir, qué exagerado, qué exagerada, eso no fue tan malo, hay gente que le va peor.
Eh, y entonces muchas veces conservamos el silencio también como un mecanismo para no ser expulsados de nuestra tribu, sea esta real o aguas, sea esta tribu también imaginaria, porque puede que ya ni siquiera tienes contacto con estas personas o con estas situaciones que provocaron dolor, con estos incidentes traumáticos y dolorosos. El trauma no únicamente nos desconecta de la posibilidad de habitar un cuerpo jubiloso, una mente lúcida y unos vínculos sanos. Nos desconecta también de nosotros mismos y nos vuelve como periféricos. Es un estado semidisociativo, llamaríamos, o un estado de cierta distancia entre nuestro yo esencial, nuestras hambres, nuestras pasiones, nuestras necesidades reales eh, y la percepción consciente. Entonces, el trauma tiene una función desconectiva el trauma tiene un efecto desconectivo porque la desconexión es una forma de anestesiar o de apaciguar los dolores que serían tal vez insoportables de vivir si los confrontáramos todos los días. Entonces, como mecanismo defensivo, evidentemente destructivo a largo plazo, nos desconecta de mucho de nuestro ser esencial. Sin embargo, por un ratito nos sirve, vamos a decir que se nos hace cómodo entrar en ese tipo de desconectividad para poder tener, palabra clave, funcionalidad en el mundo, funcionalidad, funcionar, ya sea medio robóticamente, medio aplanadamente, pero funcionar en el mundo. Porque hay que hacer la escuela y hay que estudiar y hay que trabajar y hay que portarte bien. Entonces, todos esos deberes ser a cumplir, vamos a decir, nos exhortan de forma inconsciente a anestesiar, bloquear, desconectar verdades esenciales acerca de nuestra historia de vida que tendríamos en algún momento, cuando somos más conscientes, que trascender, que liberar, que sanar. Según muchos autores y autoras que trabajan modelos psicoterapéuticos un poco más cercanos al cuerpo, nos hablan de que el proceso sanador no únicamente es a nivel cognitivo-conductual, sino que tiene devenires neuroplásticos, ¿sí? Y psicofisiológicos más complejos. Es decir, que muchas de las heridas traumáticas y de los procesos destructivos se quedan almacenados en la memoria del cuerpo y que muchas veces nuestros cuerpos pueden ser los espacios de análisis adecuados cuando no sabemos cómo verbalizar o cómo poner palabras a las situaciones que hemos vivido o incluso no existe una memoria clara acerca de lo sucedido. Porque a veces sabemos que algo duele, pero no entendemos en qué parte. Y si no sabemos dónde está la herida, ¿cómo vamos a proceder a desinfectarla o incluso a curarla? Entonces, en estos saberes y en estas aplicaciones, el cuerpo funciona como una coraza neurótica que almacena información, claro está, mayoritariamente positiva y evolutiva, pero también traumática y degenerativa. Por ejemplo, los estados tensionales crónicos, los trastornos del sueño, ¿sí? Los trastornos alimenticios, la somatización, las reactividades exageradas del cuerpo, porque el cuerpo es un espacio de batalla en muchos sentidos, en donde están los ejércitos, por así decirlo, de nuestras creencias y de nuestras expectativas y de las expectativas del mundo y de la cultura y de la religión y de los géneros y bueno, es que el cuerpo es un espacio de lucha política, no únicamente como metáfora, sino como una realidad, como un facto continuo. Y en esas realidades se generan también muchos deterioros
que podríamos llamar psicopolíticos, pero que están en el cuerpo. Por ejemplo, muchas personas habitan con traumatismo su cuerpo por todos los estereotipos de belleza y de tallas y de formas. Y todo tiene, vamos a decir, una correlación con, con la política del ejercicio corporal y de la belleza, ¿no? Entonces, vamos a decir que un trauma se va complejizando y se va uniendo con otros traumas y se genera lo que llamaríamos un cuerpo traumatizado, un cuerpo desconectado, un cuerpo desapropiado. Y en el proceso uno se da cuenta que hay que exorcizar al cuerpo, sacar del cuerpo una serie de significaciones, pero también de sensaciones y de sentires. Las significaciones a nivel más de pensamiento y cognición quizás son más sencillas, en el sentido que hay procesos psicopedagógicos para renutrirse de fuentes, precisamente, más nutricias que me permitan tener una relectura del mundo, una forma de estar, sentir, percibir el mundo. Pero las heridas irracionales del cuerpo animal, del cuerpo amigo, del cuerpo enemigo, del cuerpo niño, de la cuerpa niña, son mucho más complejas, porque el cuerpo tiene una memoria de adaptabilidad y defensa extremadamente reactiva. Por ejemplo, en un tema muy así pavloviano, quienes estén un poquito identificados con este tema del condicionamiento, no les aburro, simplemente imagínense un perrito, ¿sí?, que se les pone unas croquetitas enfrente y cada vez que se le ponen las croquetitas enfrente se toca una campanilla. Y entonces el perrito asocia la comidita con el sonidito y empieza a salivar y digo, lo estoy poniendo muy chévere el experimento, pero el experimento fue bastante salvaje. Pero vamos a imaginárnoslo así. Y entonces pues siente su salivita y le da hambre y todo chévere, ¿no? Pues resulta y resalta que se le hace durante mucho tiempo esa repetición hasta que el estímulo del sonido y el estímulo del alimento quedan vinculados, ¿sí? Y tienen un aprendizaje significativo para el animal, ¿sí? Y es una asociación. Y dices, sí, pero pues eso es básicamente a domesticar o a amestrar un animal. No creas que somos tan diferentes nosotros. Los humanos somos animalitos también y estamos inmersos en toda esa realidad de los órdenes de los cuerpos, de los órdenes de la vida y de la biología. Pues resulta y resalta que en algún momento siguen poniendo la campanilla, pero ya no ponen la comida al perrito y el perrito sigue salivando, cual si fuera a recibir comida o incluso estuviera recibiendo comida. ¿Ya? Es decir, se quedó un estímulo asociado a un estímulo que para el perro era agradable. Vamos a verlo así de forma simplona, ¿sí? Pues nuestros cuerpos muchas veces y nuestras mentes más veces se quedan vinculados en esa misma lógica. Entonces, para algunas personas, pues no es la campanilla y la comida, pero vamos a decir que es la hora de comida. Y vamos a decir que la persona está presentando una seria desconexión con la capacidad de disfrutar los alimentos o incluso ha empezado a habitar ciertos procesos de inapetencia o de no poder comer de forma normal, sin tener que llegar necesariamente a un trastorno. Y en la propia historia se da cuenta que cuando se escarba, se encuentra que tal vez durante muchos años de su infancia, la hora de la comida familiar era una hora de disputas, de enojos, de invalidaciones, de burlas, de coraje, de ira. Y pues en algún momento, sí, su cuerpo ha asociado y su mente estos procesos tan destructivos con el alimento. Y entonces el alimento se transforma en
vamos a decir, todo un reto y en toda una dificultad que en un organismo conectado armónicamente con la experiencia alimenticia no existiría. Entonces, esto es un ejemplo así, sencillón, ¿no? Pero a veces hay cosas mucho más complejas, como por ejemplo, hay personas que viven con el corazón desgarrado respecto a las relaciones amorosas y eróticas, porque probablemente sus primeras experiencias de modelado erótico y de modelado romántico, que pudo haber sido sus padres o sus tíos o sus abuelitos, le dejaron como un tatuaje, vamos a decir, de que todas las relaciones amorosas y eróticas son destructivas, dolorosas, feas. Entonces la persona se encuentra una y otra vez relaciones de esta naturaleza en donde inconscientemente está replicando la atmósfera emocional traumática de su infancia. Y entonces dice, yo no tengo suerte en el amor, ¿sabes? O a mí se me hace que me hicieron algo, o es que soy muy tonto o tonta para... Y un montón de cosas muy extrañas y generalmente descalificantes y llenas de culpa, pero que mayoritariamente no tienen que ver con la realidad de cómo se configuró el trauma. Si la persona empieza a trabajar los orígenes traumáticos y rompe lealtades con esas atmósferas emocionales y después reeduca a su organismo a tener estadios, vamos a decir, más placenteros respecto a lo erótico y a lo romántico, pues puede que le vaya mucho mejor. Pero pues, ¿cómo pasar por eso? Si las personas para empezar dicen, no, mi familia estaba muy bien, mi familia era perfecta, no, bueno, sí había problemas, pero sabes, como todos y bla, 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 bla. Es decir, nos devolvemos a los primeros puntos de los que abordé, estamos silenciando una realidad traumático dolorosa en pro de proteger la imagen idealizada muchas veces de nuestro linaje, de nuestra familia, de nuestra tribu. Porque como mamíferos que somos, gregarios, ¿sí? De manadas, hay un miedo muy ancestral de ir contra la tribu, porque nos activa procesos muy primitivos de abandono, ¿sí? Incluso de pánico, a no pertenecer a algunos, a alguien, a los otros. Pero cuando se racionaliza ese proceso y se le pone nombre y se le pone figura y se puede llevar a la conciencia, es más fácil entender que muchos de nuestros mm, pactos silenciosos y en nuestras fidelidades y lealtades a la tribu, a la familia, al entorno, a la cultura, a la religión, no necesariamente nos va a pasar algo por romperlos. De hecho, algo malo, pues, sino más bien algo bueno, que es precisamente trascender los límites traumáticos de mi contexto de crianza, de dónde y con quién me crié, porque aguas, ¿eh? Y aquí es un punto re importante. Los cuerpos traumatizados, los estilos de vida traumáticos, ¿sí? E incluso los traumas que podríamos llamar personales, muchas veces están conectados al colectivo, a lo tribal, a lo familiar, y se heredan. ¿Por qué se heredan? Bueno, porque son los mapas que te entregan dibujaditos, imagínate, tus ancestros, tus familiares, tu tribu, porque pues son los únicos mapas que tienen de cómo vivir. Son ese tipo de mapas, por ejemplo, con las personas que toda su familia dicen, pues que todos los hombres son unos tal por cual, o todas las mujeres son unos tal por cual, o que el mundo no hay amistades verdaderas, o que la gente esencialmente es mala, o que el mundo es una porquería y es peligroso, y entonces esa narrativa del mundo configura parte también de tus traumas como persona adulto, y uno dice, es que yo soy así, yo así pienso, y uno se tendría que parar a pensar un rato, ¿yo por qué pienso así? ¿Y yo por qué siento así? Porque es impresionante, pero a veces todos estos traumas, dolores y formas de reaccionar neuróticamente en el mundo los damos por sentados en una inflexibilidad de es que yo siempre he sido así. Y créeme que si nos posicionamos en ese lugar,
no vamos a poder trascender, evolucionar, integrar y conectar, ¿sí?, de forma sana con el mundo. Entonces, algo muy importante en el proceso, trabajo de liberación y trascendencia de los traumas es estar dispuesto a cambiar. No nada más dispuesto a pensarme una cosa y a leerme otra acá y como, ay, mira qué interesante. Porque eso es una simulación, sí, una simulación terapéutica que puede estar dada por mí mismo como persona o incluso por mis contextos sanadores o terapéuticos. Sin disposición al cambio, a la modificación, a la evolución, no hay una esperanza, simplemente un autoengaño continuo, una simulación. Y creo que cuesta mucho tiempo, dinero, esfuerzo, invertirse y repensarse para estar jugándole ahí como que sí quiero, pero no tanto, pero a veces sí. Porque aguas. Hay recompensas secundarias según algunos enfoques psicoterapéuticos que también se encarnan y se viven cuando uno está lastimado. Entonces a mí quizá un trauma de desconectividad con la capacidad de poder hacerme responsable de mi economía o de mis finanzas o de mi subsistencia me regala la posibilidad, patológica claro está, pero esta posibilidad secundaria, esta recompensa secundaria, de que alguien más se haga cargo de mis facturas. Porque pobrecito, yo no sé, yo no entiendo, es que a mí me afecta mucho, yo no me adapto a los trabajos, ¿sabes? Es que yo bla, 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 bla. Y este posicionamiento en la víctima que no puede salir o que no, y es que no quiera, es que no es que échale ganas y todo va a salir bien. No, no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con que no se hace conciencia. Entonces, si no se hace conciencia, ¿qué es echarle ganas? ¿Ganas hacia dónde? ¿Cómo? ¿Por qué? Por eso es bien importante entender el origen del dolor, o por lo menos una aproximación a los orígenes del dolor, sean estos dolores en su origen estructural con la familia, tribu, ¿sí?, con el contexto social, con la cultura, con la religión, con el modelo de crianza, con el modelo de apego. Y para eso pues ya existe un montón de información a la cual nos podemos acercar, ¿no? Y si no, gente también que nos puede orientar en esto. Pero muchas veces el mecanismo de trauma, dolor, sufrimiento y desconectividad se sostiene porque hay una recompensa secundaria o muchas recompensas secundarias. Y mucho de esto es inconsciente, evidentemente. Habrá uno que otro que empieza a hacerse consciente de que si se hace responsable de ciertas cosas, se libera de ciertas cosas, se aleja de ciertas cosas traumáticas, personas, situaciones, va a tener que encarar una nueva etapa evolutiva. Y esa etapa evolutiva puede provocar miedo. El miedo, vamos a decir que nunca es el camino. El miedo tiene una función biológica de sostenimiento y cuidado de la vida que nos permite tener mecanismos de defensa, de ataque, ¿sí?, defensa-ataque o incluso de huida. Y en unas dosis y en unas situaciones pertinentes está muy bien y es funcional. Pero la mayoría de las veces los miedos irracionales que tenemos, que nos sostienen en los procesos traumáticos, no están fundamentados evidentemente en la realidad. Son cuentitos que nos contamos porque nos da miedo curarnos. Porque después de curarnos no sabemos qué va a pasar con nosotros. Porque estamos tan acostumbrados a vernos y sentirnos enfermos emocional, física y espiritualmente, que ni siquiera nos podemos imaginar qué es levantarse sano un día. Eso pasa sobre todo cuando hay personas que hacen su viaje de conectividad con el mundo, rompen con muchos pactos y muchos patrones y conductas y actuares y feedbacks con el mundo. O sea, están trabajándose a muchos niveles porque no se trabaja esto a un solo nivel. Y de pronto un día se despiertan y no sienten ansiedad. O sea, el síntoma no aparece. O sea, se empieza a generar el síntoma,
perdón, se empieza a generar un cambio real y el síntoma empieza a desaparecer. Y entonces la gente dice, yo nunca me había sentido así. Y provoca miedo. Claro que provoca miedo. Y pues ahora que no hay ansiedad no me puedo justificar en un montón de cosas. Y ahora cómo le digo que no voy a ir a tal fiesta por mi ansiedad si ya no tengo ansiedad. O sea, ¿cómo decir ahora que no quiero sin tener que poner por encima la sintomatología que me aquejaba? ¿Me explico? Que aunque parece un simplismo, es muy difícil y quizá las personas que me están escuchando, y sé que hay muchas que han y se están trabajando y se siguen trabajando y seguimos ahí en el camino muchos. Cuando se empiezan a ir tus síntomas se van miedos, pero aparecen unos nuevos retos. Y por eso muchas veces también dices, híjole, es como también cuando las personas se dan cuenta que no van a poder liberarse del traumatismo mientras sigan en matrimonios destructivos, malsanos. Y su sanación representa en muchos sentidos también tomar nuevas decisiones, quizá irse de ahí y rescatarse o salvarse, o incluso salvar a sus hijos. Y se abre un camino nuevo, sí, enfrente, pero también es atemorizante porque hasta la enfermedad y la disfunción y el trauma dan cierta estructura de control y orden en su caos. Y esto es como lo fascinante de nuestra naturaleza evolutiva y la complejidad humana, ¿no? Que no se trata de échale ganas y vas a estar muy bien y mira que qué bonito está todo y que piensa positivo. No caigamos en esos simplismos, que lindos como post de las redes sociales o algo por el estilo, pero como realidades y como posibilidades tienden también a ser un tanto crueles con las personas que están teniendo sus batallas, que están teniendo sus danzas y que están tendiéndose puentes hacia la libertad. En la segunda parte de este material, que es voy a platicarles de la identificación de las heridas típicas de la infancia y sus afectaciones en nuestros vínculos como adultos. Entendiendo esta primer parte y los aspectos traumáticos, cómo se establecen, cómo pueden ser procesos evolutivos, cómo estos procesos evolutivos tienen resistencia, cómo el trauma no únicamente se habita en la memoria, ¿sí? a nivel de narrativas, cogniciones y asociaciones, sino también en la memoria de los cuerpos y de cómo se puede somatizar, ¿sí? a través de tensiones, ulceraciones y un montón de desequilibrios, porque ahí también están las claves, o sea, viendo las fallas podemos encontrar, sí, los aciertos. Entendiendo el síntoma en muchos sentidos, podemos empezar a investigar acerca de los orígenes del mismo y por lo tanto de los cuidados paliativos momentáneos en lo que hacemos ajustes. Por ejemplo, si tu síntoma directo que viene asociado a los traumas son desdobles de ansiedad, pues es evidente que mientras son peras o manzanas, decimos acá, y estás trabajándote, vas a empezar a reducir síntomas ansiosos y conductas que incrementan tu posibilidad de sentir y experimentar la ansiedad. Es decir, mientras me estoy profundizando, hago cambios un poco superficiales, que no son por eso menos importantes, para poder hacerme el camino menos aparatoso, menos conflictivo, más amoroso. Entonces, en esta segunda parte vamos a observar las heridas emocionales asociadas generalmente a la etapa infantil que nos hacen tendientes al desarrollo de disfunciones, de malos vínculos y de estilos de apego que pueden ser muy destructivos. ¿Para qué nos sirve esto? Bueno, nos sirve simplemente para entender, ponerle nombre y apellido
y por lo tanto saber desde ese nombre y apellido cómo se puede modificar tal o cual cosa. Porque si no sé dónde está la herida, hacia dónde me dirijo con la curación. Y me gustaría cerrar con la frase que entramos. Recordemos que cada herida es una puerta por donde entra la luz.